Bienvenidos a todos y todas a este espacio de la gestión del conocimiento que impulsa el CEPRENAC. Hoy vamos a tener un webinario sumamente relevante e importante en el tema de el ordenamiento territorial y su vinculación a la gestión del riesgo. Compartimos el escenario hoy con dos mujeres íconos de liderazgo en el tema de la gestión integral de riesgo y le damos la bienvenida a la señora secretaria ejecutiva del CEPRENAC, la licenciada Claudia Herrera, con su saludo. Bienvenida, licenciada, buenos días, adelante. Muchísimas gracias, Susi. Estimados todos, es un honor estar hoy compartiendo este webinar tan importante como ya lo resaltó nuestra colega Susi Girón con todos ustedes y sobre todo escuchar la ponencia de nuestra estimada colega Raquel Lerreger, que han estado impulsando y acompañando distintos procesos para el fortalecimiento de la gestión integral de riesgo en nuestra región. Muchísimas gracias, Raquel, por tu disposición y sobre todo por tu compromiso en seguir acompañando las iniciativas que se están promoviendo desde el CEPRENAC para el trabajo del ordenamiento territorial, promover el urbanismo, sobre todo la nueva agenda urbana y las instancias del SICA que también están promoviendo este esfuerzo. Estamos consolidando vinculación sobre todo de la gestión integral de riesgo y resaltando la importancia de crear políticas sectoriales de forma integral y sobre todo que esté orientada a atender esas necesidades de los territorios y sobre todo que vinculen la gestión integral de riesgo de desastres como herramienta primordial para el desarrollo sostenible y que reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades que están cada vez más expuestas. Estamos conscientes desde el CEPRENAC de la importancia del abordaje de la gobernanza y gobernabilidad de la gestión integral de riesgo, promover el ordenamiento territorial y que tenga como punto focal la distribución equitativa de nuestro territorio y que esté dirigido también a la reducción de la vulnerabilidad ante las amenazas naturales y de los desastres. Nuestra región, América Latina y el Caribe enfrentan importantes desafíos para alcanzar nuestro pleno desarrollo, las transformaciones productivas, los cambios en el uso del suelo, el incremento de la demanda también de los alimentos, de la energía, del cuidado del medio ambiente, son algunos de ellos y requieren el diseño de políticas públicas para la administración del territorio que estén basados en decisiones informadas. Nuestra región se enfrenta constantemente y sobre todo de forma creciente a fenómenos naturales que se transforman en desastres debido a la existencia de altos porcentajes de población en condiciones de pobreza, en condiciones de exposición, con infraestructuras insuficientes o diseñadas sin considerar el impacto de las amenazas naturales, de una ocupación y uso del territorio que no está acorde a las normas básicas de ordenamiento urbano y de un irracional uso de los recursos naturales. En esta mañana, Raquel Lerreger, con toda su experiencia desarrollada no solamente en Uruguay, sino que en Latinoamérica para el abordaje adecuado de esta temática, nos va a colaborar al CEPRENAC para que en esta visión que tenemos dentro de nuestra planificación estratégica para consolidar espacios de concertación a través de la información, a través de la comunicación y de la educación que hacen posible que tengamos estos análisis conjuntos, que podamos tener toda la información para la toma de decisiones acertadas y sobre todo para las intervenciones territoriales con ese sentido de pertinencia y que esté sobre todo acorde a las realidades de nuestras comunidades que están, como lo señalaba anteriormente, en mayores condiciones de vulnerabilidad y exposición. No podemos dejar de mencionar que los recientes informes han mostrado también y han evidenciado cómo el impacto de los eventos que han causado daños severos a nuestros medios de vida y sobre todo a nuestro desarrollo. Es por eso que es vital y necesario fortalecer la gestión del conocimiento que nos permita planificar un desarrollo coordinado, un desarrollo sistémico, pero sobre todo con un enfoque diferenciado en su atención. Estamos también promoviendo a través del esfuerzo, la intersectorialidad del sistema de la integración centroamericana a través del Plan Regional de la Nueva Agenda Urbana y también desde el sistema de la integración centroamericana, la instancia CIRCA, también impulsando que los países puedan fortalecer la gestión integral de riesgo y conciliar el desarrollo económico, el desarrollo social con las distintas formas de ocupación territorial. Esto requiere integrar de forma sustentable todas las actividades económicas, la preservación ambiental, la diversidad cultural, que nos permita contribuir a la gobernabilidad en los territorios y a dar una respuesta a las problemáticas que enfrenta nuestra región.
Lamentablemente nos encontramos iniciando una temporada ciclónica que no precisamente será muy distinta a la anterior. Ya se pronostican 17 tormentas tropicales para la temporada ciclónica del Atlántico. 8 de estas tormentas se podrían convertir en huracanes y 4 podrían ser intensos. Se avisora que este 2021 será una temporada más activa que el promedio, sin embargo con menor intensidad que la del año 2020. Pero es importante también señalar las condiciones existentes y sobre todo las consecuencias y el impacto que todavía estamos enfrentando por los últimos eventos que nos afectaron, especialmente ETA y OTA, a la mayoría de los países de la región. También en la perspectiva climática identificamos que el mayor porcentaje de la región tendrá lluvia dentro de lo normal, pero sin embargo también es importante señalar que van a existir zonas donde se espera que los acumulados de lluvia también se encuentren por encima de lo normal. Ya tenemos afectaciones en varios de nuestros países y toda esta situación pues obviamente hacen más imperativo este tipo de discusiones, de análisis y de intercambio de conocimientos para que nos permita estar mejor preparados para esta situación tan compleja de los fenómenos climáticos en esta temporada del 2021. Pues nuestra región ha desarrollado instrumentos de política, instrumentos normativos, nuestra política centroamericana de gestión integral de riesgo, nuestro plan regional de gestión integral de riesgo, una agenda estratégica regional y ahora, como lo señalaba, apoyando también al PRINAO en esos objetivos de gestión de riesgo de desastres con diferentes horizontes de tiempo, de vinculación, de la intersectorialidad también. Y en estas herramientas de planificación se han incluido estos análisis con lo relacionado también al ambiente, a la vivienda, al ordenamiento territorial y a la planificación urbana, para que nos oriente a que los tomadores de decisión, las instancias de planificación, los gobiernos locales, los municipios puedan incorporar adecuadamente en todos los sectores y en todos los procesos la gestión integral de riesgo y llegar hasta incorporarlo dentro de los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipal. Estamos también promoviendo que se desarrolle la resiliencia, construir también esos objetivos y esas aspiraciones de nuestras instancias para que puedan tener objetivos de integración y también que generar esas condiciones básicas para el desarrollo del ordenamiento territorial y sobre todo los asentamientos humanos para la prevención de los desastres y sobre todo reducir los impactos, tanto económicos como sociales de la población, de las economías y que mejoren las condiciones de la población de nuestros habitantes y sobre todo el desarrollo individual. De esta manera, Centroamérica se encuentra avanzando estructuralmente en este mecanismo para la implementación de esta nueva agenda urbana en un contexto que abarca las condiciones de la pandemia COVID-19, así también como los riesgos climáticos en la región. En tal sentido, resulta necesario poner el PRINAO a disposición de los diferentes sectores y acordar desde diversas perspectivas y ahondando sobre todo en cuestiones transversales como la pobreza, esos factores subyacentes del riesgo como la pobreza, la violencia, el género, la migración, el cambio climático que también tanto que nos abate y nos afecta, la gobernanza y la participación. Esas prioridades que nuestra región ha planteado para avanzar con una implementación coordinada y sobre todo que responda de manera muy concreta a las necesidades actuales. Desde nuestra instancia estamos comprometidos a contribuir y sobre todo a potenciar la participación de los sistemas de planificación nacional, de los gobiernos locales, de las autoridades nacionales, sobre todo también a generar esa conciencia pública en torno a la prevención de los desastres, a crear una cultura de prevención, así como también fortalecer las capacidades nacionales de preparación y gestión de planes de ordenamiento territorial y la generación de viviendas dignas y seguras, y sobre todo atendiendo los intereses y las necesidades inmediatas de la población y construyendo resiliencia. Es un honor nuevamente estar con Raquel, estamos muy contentos de tener este intercambio de conocimientos y de su expertise en estas áreas y sobre todo también de todo el equipo de CEPRENAC que está comprometido a que la información que tenemos también en nuestra plataforma de información y coordinación, que tenemos caracterizado la mayor parte de nuestro territorio con todas las amenazas y sobre todo la exposición y la vulnerabilidad, pueda ser también instrumentos para la toma de decisiones acertadas. Estamos seguros que nos enfrentamos a situaciones complejas,
pero también estamos seguros que actuando de manera conjunta vamos a poder sobrellevar estas adversidades y seguir construyendo juntos una Centroamérica segura, una Centroamérica resiliente y a seguir trabajando de la mejor manera. Muchísimas gracias por su participación. Éxitos en este webinar. Muchísimas gracias, señora secretaria, por su saludo, y recogemos dos valiosas palabras en su intervención que ella nos ha mencionado como palabras claves: la concienciación y la potenciación de esas acciones y esas vinculaciones que el CEPRENAC promueve. Damos la bienvenida a la arquitecta Raquel Lechtreger, a quien me voy a permitir presentarles para conocer un poco. Arquitecta desde 1998, con una amplia formación en vivienda, planificación territorial y gestión de el riesgo de desastres, fue viceministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en Uruguay, previamente asesora ministerial y coordinadora de la redacción del Plan Nacional de Vivienda 2010-2014. Concluyó el Plan Nacional de Relocalizaciones, premiado en el 2014 por la Convención Marco de las Naciones Unidas como el Cambio Climático, en la iniciativa Momentum for Change. Ha colaborado en varios proyectos en la región centroamericana y ha participado en diversas actividades en ámbitos académicos y de gestión. Contribuyó de manera significativa y activa con el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de Guatemala, armonizado con la política centroamericana de gestión integral de riesgo de desastre que promueve sigilosamente el CEPRENAC. Consultora para Naciones Unidas, OIM, PNUD, ONU Habitat, CEPAL, entre otras. Como podrán ver, tiene una gran experiencia también en el territorio centroamericano y República Dominicana, por lo que nos complace tenerla hoy de panelista para compartir su experiencia, que se convierta en nosotros en conocimiento y nuevamente llevarlo a la práctica. Bienvenida, arquitecta, el espacio es suyo. Bueno, muchas gracias, Susi, gracias por la presentación, gracias a Claudia por la oportunidad de participar nuevamente en un espacio del CEPRENAC en la querida región centroamericana. Bueno, simplemente ahora me gustaría agradecer a todos la presencia y compartir algunas ideas al respecto de lo que estamos ahora conversando acerca del ordenamiento territorial, la gestión del riesgo de desastres y la nueva agenda urbana y todas las agendas que en este momento están en los convenios internacionales. Voy a compartir la pantalla, me dicen si se ve. Muy bien, ahí estamos. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar del ordenamiento territorial, la gestión del riesgo de desastres y la nueva agenda urbana, que como todas las agendas en el marco de la Agenda 2030, tienen una premisa fundamental, y es que las personas son el centro y que no hay que dejar a nadie atrás. Desde esa perspectiva, bueno, como todos ustedes saben, fue en 2015 un momento de cambio en el cual se generaron una serie de acuerdos internacionales que tienen esta perspectiva integral del territorio, de la acción en todas las dimensiones, entre ellas, bueno, por supuesto, la Agenda 2030 y los ODS, el Acuerdo de París, el marco de Sendai y también la nueva agenda urbana, que es de lo que hoy vamos a estar también centradamente hablando, ¿no? Todo eso precisamente para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, informado sobre riesgos, donde sea posible tomar decisiones a partir del conocimiento y a partir de tener en cuenta múltiples aspectos para hacer algo coherente en nuestro territorio, y vamos en esta charla a entender el territorio no solamente como el espacio físico donde se desarrolla la vida, sino también con las comunidades que lo habitan y el medio ambiente, ¿no? Como decía Claudia antes, también es una
un momento en el que se ha puesto especial atención a cuáles son los impulsores del riesgo, ¿verdad? Y bueno, en este esquema acá les planteo está la degradación ambiental, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad que son tan fuertes en nuestra región, las inestabilidades políticas, los temas de violencia, la inseguridad alimentaria, cada uno de esos aspectos que hace también a la gestión del riesgo de desastres, y entre ellos, fundamentalmente, de lo que hoy vamos a hablar, es del desarrollo urbano mal planificado o no planificado de las ciudades. ¿Y por qué de las ciudades? Bueno, las ciudades en América Latina y el Caribe concentran hoy el 80,7% de la población total. Aquí en el sur, yo estoy en Uruguay, pero Uruguay, Argentina y Chile tienen índices de urbanización que están arriba del 90%, en Uruguay es el 95%, para hacernos una idea de la importancia que tiene esa gestión en la escala de las ciudades. Pero por otro lado, como allí se plantea, solamente 1/3 del crecimiento urbano es planificado, el resto es ciudad que se genera de forma espontánea, sin tener en cuenta una serie de cuestiones que son las que vamos a hablar posteriormente. Por otro lado, hay que tener en cuenta que 2 de cada 10 habitantes vive en asentamientos urbanos no formales, y que eso precisamente en el Caribe es aún mayor ese porcentaje, y que hay algunos países como Jamaica y Haití en los que se supera el 60%. Por lo cual ese es uno de los temas clave para tener en cuenta en el ordenamiento de nuestras ciudades, poniendo la mira en esas personas, en esas comunidades que sí quedaron atrás. La nueva agenda urbana plantea algunos ejes de acción para poder superar esas brechas en nuestras ciudades, y además en este punto quería también enfatizar que en los desastres en general en los últimos años han estado centrados en las ciudades medianas y pequeñas, y esas ciudades medianas y pequeñas de hasta 300.000 habitantes son las que han tenido un crecimiento más acelerado, y por lo tanto también unos procesos de planificación no formales, como decíamos, o de ocupación y crecimiento no formal de las ciudades. Entonces se plantea estos ejes: una ciudad compacta, o sea, tratar de no extender la mancha urbana, inclusiva, participativa, resiliente, segura y sostenible. Como tenemos claro aquí, todos estos son conceptos que compartimos desde la gestión del riesgo de desastres, y que hacen a una ciudad donde efectivamente se puedan cumplir estos parámetros. Y a su vez, bueno, la nueva agenda urbana plantea algunos principios rectores, ¿no? Y justamente en este enunciado de las ciudades inclusivas es donde se plantean algunas de las cuestiones que habíamos hablado como impulsores del riesgo, ¿verdad? Entre ellas, bueno, la ciudad inclusiva trata de superar ese tema de la pobreza urbana y la desigualdad en todas sus formas, como está allí, y los temas de la segregación y exclusión socioespacial, que también tienen que ver con los usos del suelo, las oportunidades, bueno, todos los temas que hacen precisamente desde nuestra perspectiva de no dejar a nadie atrás. ¿Qué puede hacer el ordenamiento territorial con todo esto? Bueno, uno de los temas clave es que precisamente cuando las personas no pueden acceder a viviendas en el mercado formal de viviendas y de suelos, terminan ocupando lo que pueden, y en general son áreas en zonas de riesgo. Muchas veces son áreas propensas a inundaciones, porque están en las riberas inundables de los cursos de agua urbanos, y son ocupadas de manera informal. A veces son terrenos públicos, a veces no, pero el hecho es que justamente son en general tierras que no entran en el suelo comercializable y no están aptas para estas funciones. O bueno,
También muchas veces las viviendas se van acercando a bordes donde pueden haber deslizamientos o ocupan ciertas áreas de deslizamientos, o como hablábamos anteriormente, también tienen que ver con temas como la propia construcción informal en terrenos donde tampoco están las condiciones adecuadas, se van sumando esos niveles de exclusión y segregación junto a la pobreza urbana para generar condiciones de riesgo. Entonces, una de las herramientas clave en las que participa el ordenamiento territorial es la relocalización de las familias que se ubican en tierras no seguras, ¿no? En general, los procesos de relocalización se hacen por dos motivos. Muchas veces están motivados por los propios desastres y es necesario trasladar a las personas para no volver a ocupar los terrenos en los cuales ha sido imposible reconstruir, y otras veces precisamente son una estrategia de prevención. Y en esa prevención es clave también las herramientas que desde el ordenamiento territorial se pueden brindar, o sea, a dónde van las personas que son desplazadas, trasladadas. Siempre tiene que ser justamente a tierras seguras, que ya estén previamente estudiadas. En general también las leyes que hay de ordenamiento territorial en los diversos países de la región alientan a que existan carteras de viviendas, o sea, que las municipalidades o las entidades nacionales dispongan de tierras seguras en las cuales desarrollar la planificación de estas ciudades. En este caso, les estaba mostrando simplemente un plano a partir del cual, después de una inundación y de determinar cuáles eran cada uno de los predios inundables, se calificaron los suelos para poder estar integrados al plan local y efectivamente desarrollar una serie de normativas en las cuales orientar hacia dónde se puede desarrollar cada uno de los centros urbanos, ¿no? En este caso se codificó de tal manera de tierras en las cuales no pueden ser ocupadas, otras que pueden ser ocupadas en determinadas condiciones y con determinados sistemas constructivos, y otras que efectivamente sí pueden hacerlo. Esos planes de relocalización y de reasentamiento de las personas, digamos, siempre tienen como una perspectiva que concentra todas las dimensiones de las que hablábamos anteriormente, y precisamente se tiene que tratar de dotar de una vivienda que sea sostenible, que no permita que las personas regresen a un lugar en el cual no hay condiciones de seguridad. Por lo tanto también tienen que ser asequibles, o sea, las personas tienen que poder pagar los servicios, tienen que estar en tierras urbanizadas con todos los servicios, ¿no? Pero también les quería traer otro ejemplo. Esto es en Juan Bobo, en Colombia. No solamente se trata, como decíamos, de los cursos de agua y las tierras inundables, sino también de las zonas donde hay posibilidades de deslizamiento, ¿no? Entonces también esto tiene una relación muy fuerte con otros temas que nos plantea el marco de Sendai, que tienen que ver con las infraestructuras resilientes. En este caso, precisamente desde las herramientas de ordenamiento territorial, además de las condiciones constructivas y con una perspectiva de riesgo, que es desde donde claramente se tiene que planificar en este momento, bueno, hay recuperación de espacios que son urbanos, que son llenos de centralidades que permiten otras cosas de las que vamos a hablar ahora, y por lo tanto su recuperación también es una perspectiva vinculada a este tema. Por otro lado, también desde nuestra mirada de la gestión de riesgo y desde la planificación, tenemos que entender que el territorio no empieza en el límite de las ciudades, y que
también tenemos que tener un nivel de coordinación con todo lo que es el manejo de los recursos hídricos. Este caso que les presento es en Argentina, es un desarrollo urbano que se llama Nordelta, en el cual hubo un manejo del recurso agua a los efectos de dotar de mayor valor al entorno urbano privado en un sector de una cuenca. Sin embargo, solamente esa mirada tan puntual del territorio implicó inundaciones muy importantes en una ciudad tan histórica como es Luján. Eso quiere decir que el ordenamiento territorial no solamente tiene que mirar, como decíamos, esas fronteras, sino poder entenderse desde las geografías, desde el territorio, incluyendo, por supuesto, las cuencas, ¿no? Y eso es otro de los planteos que hace precisamente la nueva agenda urbana, donde plantea lo que allí está, ¿no? Comprometerse a aplicar a largo plazo procesos de planificación y prácticas de desarrollo espacial que también estén integradas a la planificación de los recursos hídricos, ¿no? Teniendo en cuenta esas múltiples escalas, donde están siempre en interacción. El siguiente tema que se plantea es el de las economías urbanas sostenibles e inclusivas, ¿no? Y en ese sentido, también desde la perspectiva del riesgo, es un tema que no está ajeno, porque precisamente parte de cómo se distribuyen las actividades y las personas en las ciudades, en los entornos urbanos, en los territorios, tienen que ver con sus medios de vida, en cómo acceden también a cada uno de los puntos en que realizan su trabajo y producción, y por lo tanto a las oportunidades para eso. Y esa distribución territorial, bueno, también es parte de lo que planteamos. En este caso, esto es un ejemplo de México, es una fotografía es una fotógrafa muy importante de México que ha planteado desde su perspectiva el tema de la vivienda. Bueno, cuando el desarrollo urbano, por más que las viviendas tengan algunas características que sí están en una perspectiva de la vivienda como unidad correcta, el hecho de tener estos enclaves en lugares alejados de otras centralidades y de, como decíamos, de las oportunidades de acceso al trabajo, a la producción, a la cultura, a la educación, finalmente terminan generando situaciones que muchas veces construyen riesgo porque son otras formas de exclusión. En ese sentido, y acá les traigo un ejemplo que sí, en el que estuve trabajando hace poquito en Uruguay, esto es el arroyo Pantanoso, una zona inundable urbana donde todo eso verde que se ve ahí está ocupado todavía por asentamientos informales. Bueno, las propuestas hoy, las propuestas contemporáneas que tienen que ver con todos estos procesos desde una perspectiva del riesgo también implican la realización de conjuntos habitacionales o de soluciones habitacionales que tengan oportunidades desde lo productivo también, ¿no? No viviendas solas, sino la vivienda y el pequeño comercio, la vivienda y quizás algunas posibilidades de huertas, de producción, de ese tipo de cosas, y esa fue parte de las propuestas que se generaron en este caso, pero que bueno, que son esa orientación que hay hoy desde esa perspectiva integral, como hablábamos, que nos plantean las nuevas agendas. El tema de integrar los temas productivos y las economías en esas escalas, justamente además se relaciona con otra perspectiva que tiene que ver con el cambio climático en nuestras ciudades, y es la de la movilidad. Si las personas tienen que trasladarse muchísimo, no solamente hay un tema vinculado al uso de su tiempo en ir a trabajar, sino también a las emisiones de gases de efecto invernadero, en las cuales el transporte en toda nuestra región es el que más genera, ¿no? Entonces, para seguir un poco, vamos a seguir con este otro principio que nos plantea la nueva agenda urbana, en cómo planificar nuestras ciudades y lograr, digamos, precisamente
el fomento de la resiliencia, como allí está, y hacer frente a los impactos del cambio climático y los desastres, generando sobre todo soluciones basadas en la naturaleza y procesos de planificación del territorio donde realmente haya una conciencia acerca de lo que implica preservar el ambiente y en nuestras ciudades, ¿no? Eso tiene varias perspectivas. En este caso traje una propuesta que es la de los parques naturales urbanos en Costa Rica, que creo que es una propuesta muy innovadora precisamente de generar esos espacios, en general han sido aledaños justamente a situaciones de asentamientos informales para poder dotar de mejores calidades, pero a su vez para recuperar el verde de las ciudades y generar mejores condiciones en cuanto al el asoleamiento, al calentamiento, pero también a la permeabilidad del suelo, de manera de que funcione como una reducción del riesgo de inundaciones en esos cursos de agua urbanos, ¿no? Ese tipo de soluciones que también se usan en otros países, son muy de los Países Bajos, por ejemplo, pero todos los temas de los drenajes asociados también a estas posibilidades de soluciones basadas en la naturaleza, a promover también desde las medidas de los gobiernos municipales y locales, que no se cubra todo el suelo, digamos, de modo de impermeabilizarlo, son medidas que son efectivas en términos, como decíamos, de dotar de verde, pero sobre todo de generar esa posibilidad de que haya suelos permeables y por lo tanto tener un manejo del agua en nuestras ciudades, ¿no? Bueno, y ahí justamente lo que les planteaba, ¿no? También, entonces, la nueva agenda urbana, los países en su compromiso con la nueva agenda urbana, lo que plantean es trabajar para garantizar que las infraestructuras sean resistentes al clima y que formen parte de los planes integrales de desarrollo urbano y territorial, ¿no? Y en relación, por supuesto, con el tema de la vivienda y en relación también con la movilidad, como hablábamos antes, pero sí siempre desde una manera participativa y con un uso eficiente de los recursos. En ese sentido, por eso el principio 4 que se plantea en la nueva agenda urbana es que la gobernanza sea efectiva y democrática, y por lo tanto que todos los procesos de toma de decisiones en las políticas públicas sean inclusivos, sean transparentes, sean capaces de responder a los territorios, como decía Claudia anteriormente. Es un tema que también está planteado desde el marco de Sendai, precisamente el de la gobernanza, y aquí justamente varias cosas, ¿no? Por un lado, el hecho de que claramente estamos hablando de ordenamiento territorial, es un instrumento en el territorio. La gestión del riesgo de desastres no solamente se hace desde la gestión del riesgo de desastres, sino desde las diversas políticas que están relacionadas con cada uno de esos impulsores, y entre ellos, bueno, el de la planificación urbana y territorial, el de las infraestructuras, y por lo tanto eso implica un vínculo totalmente estrecho con todos aquellos que tienen relación con la dotación de agua potable, con el saneamiento, con las infraestructuras viales de la ciudad y del territorio en general. Y bueno, y en ese sentido, por lo tanto, la gobernanza no es solamente la que tenemos en nuestros sistemas nacionales, como todos ustedes saben, sino esa gobernanza integrada, cada vez más integrada en esta propuesta que ahora tenemos de actuación en el territorio, para que todas esas políticas, que son políticas implícitas, no explícitas de gestión de riesgo, pero sí hacen a la gestión de riesgo, estén presentes. Entre ellas, además de la planificación territorial, obviamente la construcción, y las normas de construcción normalmente son muy fundamentales para poder construir estas ciudades resilientes, sostenibles, como decíamos,
bueno, y un ejemplo que hablábamos antes de comenzar esta charla ha sido el del edificio de Miami, que ahora se acaba de caer, pero que ha sido realmente tremendo, pero justamente ver esa relación importante que tienen las normas constructivas en el campo de la gestión de riesgo en las ciudades. Entonces, en ese sentido, bueno, esta ciudad participativa, inclusiva, también democrática, como decíamos, tiene que ver con trabajar con las personas de cada una de las comunidades, de poder tener en cuenta todos los aspectos de lo local, el sentido de pertenencia, las culturas, de generar soluciones apropiadas en conjunto con las personas, ¿no? Y por lo tanto, cada vez también hay un papel más importante que lo plantea la nueva agenda urbana, que se plantea en el marco de Sendai, que se plantea en cada uno de los ámbitos, pero que también es un planteamiento que está en las sociedades, ¿no? Que haya una rendición de cuentas, que los procesos sean transparentes y que los procesos de planificación participen las personas con sus propias percepciones para hacer justamente una planificación efectiva, apropiada, real, ajustada a cada uno de los territorios en donde se desarrolla. Y volvemos a eso, los territorios son con la gente. Y por lo tanto, bueno, lo que nosotros trabajamos muchas veces con los mapas de riesgo de desastres, tienen que estar claramente integrados a la planificación y al ordenamiento territorial, e importan cada una de las dimensiones y de las aportaciones que vienen desde los distintos campos. Obviamente que se requiere del trabajo profesional y de las modelizaciones y de los modelos hidráulicos y los escenarios climáticos y cada una de esas cuestiones que todos conocemos, a lo cual es una premisa básica en esta gobernanza democrática y actual, poder contar también con los saberes de las personas y con las memorias colectivas de las personas que nos reconstruyen la historia de eventos y de desastres que ocurren y que por lo tanto son un aporte sustantivo a esta planificación. Y continuando un poco, también Claudia planteaba lo siguiente, ¿no? Esta perspectiva sistémica, que desde el ámbito de la gestión del riesgo de desastres, en particular en lo que fue una publicación, el GAR de 2019, se planteó el abordaje sistémico del riesgo, ¿no? Y cómo todo está finalmente interconectado, y cómo actuar en un punto, bueno, es una red que genera nuevas tensiones, todo eso inclusive frente a lo que ha sido la pandemia de COVID-19, que ha dejado mucho más en evidencia la interrelación entre las distintas dimensiones y cómo en nuestra mirada, más allá de que actuemos en determinado campo delimitado, nuestra mirada, no solamente la territorial, sino la interdisciplinaria, la interinstitucional, y cada una de esas miradas tiene que ser más amplia también. Bueno, una de las perspectivas que se planteó para actuar en el territorio es este concepto del riesgo sistémico. Por otro lado, también desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el último informe sobre desarrollo humano, bueno, se dice esto mismo, ¿no? Estamos ante un nuevo escenario en el cual todos comprendemos que efectivamente las temáticas están interconectadas y tenemos que ir a un modelo de desarrollo humano para la igualdad, teniendo en cuenta las presiones sobre los ecosistemas. Esa interrelación, soporte físico, espacio, donde desarrollo la vida y las personas, para que realmente podamos superar estos desequilibrios. En mi caso en particular, yo participé del primer informe regional que se va a lanzar en poquito, espero, este mes, o sea, ya hicimos un avance, pero espero que puedan tener la publicación completa este mes, el primer informe regional sobre la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe, y la propuesta, digamos, que se planteó es esta, ¿no? La de los territorios interseccionales, la de poder justamente
trabajar esa mirada sistémica en las distintas unidades de territorio, como decíamos antes, para poder ir a una gestión del riesgo de desastres que tenga en cuenta tanto los aspectos, como decíamos, de las situaciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta las características de cada una de las personas y comunidades, que además se superponen entre sí, con las cuestiones vinculadas, como decíamos, a la pobreza, a la exclusión, a las desigualdades, y tener en cuenta esa otra mirada de cuáles son los aspectos del territorio que también están impulsando el riesgo de desastres, la degradación ambiental, la lejanía o acercamiento a determinados servicios básicos, infraestructuras críticas urbanas, y utilizar esta herramienta para analizar nuestro territorio, generar unos procesos de planificación territorial en los cuales ¿qué nos puede brindar esa planificación territorial? Bueno, poder justamente definir y orientar la ocupación de los suelos de manera tal que las personas estén menos expuestas, tanto en sus formas de vivir y habitar, como en sus espacios de trabajo y recreación, menos expuestos al riesgo de desastres. Por lo tanto, otra de las perspectivas contemporáneas es esa, la ciudad de todos y todas, donde estén presentes las miradas de cada uno de forma diferenciada y también complementaria, ¿no? De vivir en una ciudad heterogénea, como decíamos, donde nadie quede atrás, donde no haya olvidados, donde las miradas de todas las personas puedan estar en esa planificación, y que sean las comunidades en procesos democráticos que puedan delinear el territorio donde se va a desarrollar su vida. Y bueno, con esto simplemente quería compartir esta idea acerca de este rol de la planificación, y bueno, agradecerles, y me gustaría entonces estar abierta a las preguntas que ustedes puedan plantear. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecta Leclerc. Hemos entonces escuchado con suma atención, prestado atención en toda la información y esa gama de experiencias que la arquitecta nos ha compartido en este espacio de gestión del conocimiento impulsado desde el CEPRENAC. Vamos a dar entonces espacio para algunas consultas y preguntas que los participantes puedan tener a partir de la información que nos han compartido. Pueden colocar sus consultas en el chat por preguntas y respuestas, por favor. Hasta el momento, arquitecta, pues solo tenemos una serie de felicitaciones para la información compartida para este espacio. Nos comparte también un compañero su preocupación sobre el tema del ordenamiento territorial y los temas de construcción y la extensión de licencias a partir de los gobiernos locales y cómo estos van incidiendo también, ¿verdad?, en la calidad de vida de los habitantes, porque se van sumando los asentamientos informales y precarios. Felicitaciones nuevamente, ninguna consulta y pregunta hasta el momento, excepto pues las felicitaciones del caso. Bueno, tenemos una consulta del momento en que les gustaría compartir, escuchar a los participantes su opinión sobre cómo los sistemas de información geográfica pueden ayudar y contribuir en el ordenamiento territorial. Bueno, evidentemente los sistemas de información geográfica son absolutamente clave, porque es la manera que tenemos de georreferenciar y de poner capa sobre capa, como hablábamos de esa perspectiva de los territorios interseccionales, por ejemplo, de poner todos aquellos elementos que se conjuguen para entender la experiencia en el territorio y entender claramente y en profundidad cuáles son los riesgos, la exposición y esos temas. Por ejemplo, justamente el año pasado estuvimos trabajando en el CEPRENAC integrando una capa sobre patrimonio en el SIG de CEPRENAC, ¿no? O con la propuesta de hacerlo, bueno, entendiendo de que en ese caso
los elementos patrimoniales, identitarios, son también clave para la gestión del riesgo de desastres. Por lo tanto, creo que los sistemas de información geográfica, la georreferenciación en general, son un aporte fundamental. Otra cosa que quería plantear, que no dije antes, pero sí me gustaría aprovechar también a plantear, es que, digo, viendo los temas que allí están planteando, sí me gustaría también comentar el hecho de los centros de las ciudades, que como nos ha pasado en casi todas las ciudades latinoamericanas, tienen procesos de vaciamiento y de degradación que muchas veces ponen en riesgo también a las comunidades. Y en ese sentido, me gustaba también decir bueno, que generar propuestas de nuevas viviendas o de nuevos enclaves no es siempre extendiendo la ciudad, sino de volver a aprovechar aquello que ya teníamos, que eso también es sostenibilidad, que eso también es una mejor gestión de los recursos en las ciudades, y por lo tanto la recuperación, los reciclajes, el aprovechamiento para nuevos usos de las viviendas abandonadas, de los espacios no utilizados o subutilizados, es una herramienta clave para generar soluciones. Veo que hay un montón de preguntas. Exacto, sí, creo que ahora ya se han pues perdido la timidez los participantes y ya nos han consultado. Tengo una serie de consultas relacionadas al ordenamiento y al diseño de modelos constructivos que nos consultan, deberían de ir enfocados o vinculados según su concepción y percepción al medio ambiente, y consultan cómo deberíamos hacer también este énfasis que fortalezcan la identidad cultural, cómo debería de hacerse. Bueno, ahí está, justamente creo que los temas de la identidad cultural son muy importantes. Veo que inclusive después hay otras preguntas relacionadas con las personas desplazadas. En esos casos justamente, vaya si es importante el arraigo, por ejemplo, ¿no? Y el reconocimiento de las personas desde su propia tierra y desde aquellos elementos de la cultura que son constitutivos de la sociedad. Entonces, justamente creo que es una vertiente que tiene que estar comprendida tanto en los planes de ordenamiento territorial como en los de gestión de riesgo, y que es necesario avanzar muchísimo, porque en realidad hay muy poco. De hecho, en Centroamérica y República Dominicana todavía no sucede que estén georreferenciados los elementos patrimoniales, y por lo tanto no podemos incluirlos todavía en esos estudios de forma integral y poder entender la interacción que tienen ya no solamente como objetos, sino con toda la sociedad. Creo que queda mucho por hacer, pero clarísimamente una orientación es esta, poder generar todos los elementos del conocimiento, algo que plantea muchísimo el marco de Sendai, el conocimiento en todas las dimensiones necesarias para comprender el desarrollo humano, y que también entonces, junto con otras cuestiones que ya tenemos muy incorporadas, ¿no? Como decíamos, por supuesto la vida de las personas, por supuesto las viviendas y las infraestructuras críticas, pero también aquellos elementos que hacen al fortalecimiento de la resiliencia por ser elementos identitarios, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Voy a unirte 3 preguntas, Raquel. La primera es que, ¿qué opinión te merece o qué podrías compartirles a los que estamos participando y aprendiendo con relación a cuáles deberían de ser los estudios de impacto relacionados a los desplazados provocados por los procesos medioambientales? ¿Qué podría decirse al respecto? Y la segunda es, si en esa nueva agenda urbana fueron considerados los pueblos indígenas en sus sistemas constructivos para el aprovechamiento de paneles solares y cosechas de agua. Bueno, muy bien. Aquí hay 2 elementos que son clave. Por un lado, cuando decíamos no dejar a nadie atrás, también tiene que ver con, y con esa perspectiva de la diversidad, digamos. Precisamente se trata también de reconocer las diferentes
comunidades y personas, reconocer, por supuesto, a las poblaciones indígenas, sus saberes, sus cosmovisiones, sus formas de vida, sus tecnologías. Y en ese sentido, les quería comentar acerca de un estudio muy importante que se desarrolló hace algunos cuantos años, referido al terremoto del año 71 en Lima, donde se hablaba precisamente de las dos cosas que preguntan, ¿no? Por un lado de las poblaciones indígenas y por otro lado de los desplazados, porque en realidad justamente lo que allí se planteaba es que a veces hay desastres que se construyen a lo largo de centenares de años, y de cómo el proceso colonial de ocupación de las ciudades, con unas formas de diseñar, digamos, que no tenían que ver con la geografía, sino que tenían que ver con las leyes de Indias, que ya venían preplanificadas, terminó generando condiciones que, por no reconocer las tecnologías y las, digamos, características de la ciudad creada por los incas en su momento, terminó generando un desastre muy importante. Y bueno, y ese es un aprendizaje que tenemos que tener, porque aquellos que ocuparon por centenares de años las tierras tienen ese conocimiento bueno, que tiene que ser un acervo integrado a lo que nosotros desde otros ámbitos recibimos como conocimiento. Por lo tanto, eso creo que es un tema clave. En el tema de los desplazados, quisiera comentar varias cosas, ¿no? Los desplazamientos humanos, la movilidad humana en el contexto del cambio climático y los desastres es uno de los temas clave. Entonces, para nuestra región en este momento, ¿no? Algo que Centroamérica conoce muy bien, que tiene que ver, por ejemplo, con todas las personas que resultan desplazadas del corredor seco centroamericano, ¿no? Donde en realidad todavía no hay una definición muy clara acerca de si son desplazados climáticos. La gente experimenta cuestiones relacionadas con la degradación de los suelos, la baja productividad de lo que realiza, y por lo tanto la necesidad de tener que irse, ¿no? A otros sitios donde poder generar las condiciones que sostengan su vida. Los temas son muchísimos y creo vinculados, podríamos hacer otra charla sobre ese tema que tiene muchísimas cuestiones a plantear, pero en este momento por lo menos quería plantear dos, ¿no? En general tenemos mucho más énfasis puesto en cuáles son las condiciones que hacen que las personas tengan que dejar un lugar, como estas que estamos planteando, y sí, hay bastantes estrategias vinculadas a la adaptación al cambio climático en la agricultura y otros temas, y tenemos mucho menos elaborado, y es un desafío muy grande, con relación a los lugares de destino. Los lugares de destino, pero es por eso, deberían incorporar la vertiente de generar escenarios de desplazamiento para poder planificar, no solamente por el crecimiento que experimentan esas ciudades, sino por los posibles movimientos que haya entre poblaciones, para poder integrar a las poblaciones que llegan a determinados sitios. Y también quería mencionar que existen desplazados internacionales y desplazados internos, porque las personas también se desplazan al interior de los países, y nuevamente, como mencioné al principio, lo que básicamente está estudiado es que aquellas ciudades que están experimentando mayor crecimiento por los desplazados son las ciudades intermedias, básicamente, ¿no? Con lo cual hay un desafío, porque todo eso tensa, digamos, algunos temas como la vivienda, como los servicios, como las infraestructuras, las llegadas de contingentes que no estaban inicialmente previstos. Pero bueno, el mundo es un mundo en tránsito, y lo que es importante es poder prepararnos para eso, y eso tiene que ser, como digo, una herramienta clave desde la perspectiva del riesgo, teniendo en cuenta también que las poblaciones desplazadas generan nuevos conocimientos y nuevas capacidades, y ese es un activo que tienen los lugares a donde llegan.
Muchísimas gracias, arquitecta. Voy a permitirme también leer un comentario de Juan Carlos Sandoval Gutiérrez, director de la Defensa Civil colombiana para el Departamento de Cauca, quien resalta los aspectos de la gobernanza, que también es garantizar una palabra clave, la voluntad política en todos estos procesos del ordenamiento territorial, la visión de los pueblos indígenas, la visión de los desplazados y en los nuevos lugares de reubicación para garantizar un tejido social resiliente en este proceso. Nos hacen una consulta. ¿Cómo abordas los temas de la resiliencia comunitaria, Raquel? ¿Cómo debería de las personas interiorizar y hacer propio el concepto de la resiliencia comunitaria a partir de la propia responsabilidad que todos los seres humanos tenemos con el medio ambiente? Bueno, en ese sentido, precisamente lo que es clave es el tener espacios de intercambio, el tener espacios de conocimiento y el generar activos para la participación, ¿no? Evidentemente, cuando decimos resiliencia comunitaria, es algo que no es individual, sino que es un valor colectivo. Y al ser colectivo necesitamos espacios donde se desarrollen la vida social de las personas para poder construir en esa perspectiva. Y la construcción en esa perspectiva tiene que ver con el conocimiento acerca del riesgo, con el conocimiento acerca de su territorio, y también con la fortaleza de las redes entre personas, porque justamente ese es un factor clave para la resiliencia comunitaria, ¿no? Y en ese sentido, lograr ciudades más heterogéneas, eso es importante, e inclusivas, como se planteaba en la nueva agenda urbana, ¿no? Porque la heterogeneidad en ese punto es clave para la complementación de esos saberes y de esas prácticas y de esas capacidades que hacen a la resiliencia, ¿no? Eso es muy importante y por eso también hay que poder superar esa segmentación y fragmentación que provoca la exclusión, digamos, y poder integrar a todas digamos, a los distintos grupos de personas. Por supuesto que eso tiene que ver también con los indígenas, tiene que ver con las personas afrodescendientes, tiene que ver con las personas migrantes, tiene que ver con las personas adultas mayores, con cada una de las características y situaciones especiales en la cual es idealmente lo mejor que no estén agrupadas todas las personas que tienen una situación de vulnerabilidad especial, sino que todos colaborativamente en el entorno urbano podamos procesar esas capacidades y necesidades de tal manera de generar territorios más resilientes. Con relación a al comentario que planteabas antes, Susi, del compañero de Colombia, sí quería decir que bueno, el tema del ordenamiento territorial es un tema político, de política ciudadana, digamos, ¿no? Y es un tema muy complejo, porque finalmente cuando existe un plan de ordenamiento territorial, cuando existe un plan local o lo que sea, es algo que es un instrumento que de alguna manera refleja el estado del arte, podríamos decir, entre los consensos, entre las personas que tienen intereses que son divergentes, ¿no? Cada uno tiene un interés distinto en el territorio, ¿no? Y entonces, evidentemente, es un tema clave cómo resolver eso y a dónde llegamos y qué es lo que finalmente se beneficia de esto, ¿no? Creo que justamente el gran compromiso es poder avanzar hacia la igualdad, hacia territorios más, como decíamos, más igualitarios, más inclusivos, más de todas las personas, y para eso aquellos que no tienen voz son los que necesitan de los gobiernos, de los estados para que los representen, y que sus intereses, que a veces tampoco tienen el lugar o las formas de cómo expresarlos, puedan estar con sus perspectivas en esa gran discusión que es la que finalmente decide hacia dónde va el territorio, ¿no? Eso me parece muy importante decirlo, y por eso todas estas agendas tienen esa perspectiva de digamos, no dejar a nadie atrás, que es como una voz que la tenemos siempre
ahí para tenerla presente. Muchísimas gracias, Raquel. Creo que adicional te reitero las felicitaciones masivas de la presentación de tu experiencia, y voy a compartirte la última pregunta y consulta por razones de tiempo y tu agenda. Nos consultan, ¿cuál sería tu consejo, tu compartir a partir de la experiencia de este nuevo efecto en el ordenamiento territorial producto de la pandemia que estamos afrontando? ¿Cuál debería de ser el nuevo modelo para hacer un ordenamiento territorial de viviendas? Bueno, hay como dos cosas en lo que me estás planteando. Por un lado está el tema de las viviendas y por otro lado el del ordenamiento territorial como tal, ¿verdad? Entonces creo que en los dos aspectos la pandemia nos ha dejado una enseñanza clave. Hemos tenido que convivir en espacios que estaban diseñados y que tenían unos tamaños adecuados a estar un rato quizás, y ha sido el hacinamiento y las condiciones de las personas quedaron exacerbadas en la pandemia, por lo cual es súper necesario repensar las tipologías de las viviendas desde esta perspectiva que no podemos evadir más, que tiene que ver con los riesgos sanitarios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eso ha sido muy clave en nuestro continente, la forma en la que las personas han tenido, lo que hablábamos antes, ¿no? No solamente las viviendas, sino también el hecho de estar ubicadas, alejadas, y por lo tanto que la gente tuviera que estar viajando tanto tiempo y compartiendo en el transporte, digamos, las posibilidades de contagio. Por eso también se han planteado otras perspectivas, como por ejemplo el diseño urbano a través del transporte, ¿no? Esa es una perspectiva, la ciudad de 15 minutos, hablábamos de la ciudad compacta al principio, ¿no? Todos esos temas tienen que estar incorporados en el ordenamiento territorial, también todo lo que tiene que ver con los espacios públicos, ¿no? Y esa vertiente de también verlos desde el punto de vista sanitario, como decíamos, y de poder potenciar los espacios públicos, saber que justamente que quienes más requieren de esos espacios son aquellos barrios en los que hay viviendas de escalas muy pequeñas que no han permitido condiciones adecuadas en este año en el cual están los niños, el trabajo de las personas, todo en un solo espacio de convivencia. Por eso yo diría que el impacto es mayor. Es en el ordenamiento territorial, es en nuestra concepción de las viviendas contemporáneas, y bueno, y es en cada uno de los elementos que hacen a la articulación de estas infraestructuras y espacios en las ciudades, como decíamos, el transporte, el espacio público, cada uno de estos elementos nos demanda ahora unas nuevas miradas. Muchísimas gracias, Raquel. Por último, pues no me queda más que agradecer nuevamente tu participación, tu valiosa experiencia convertida en aprendizaje la mañana de hoy desde este espacio de la gestión del conocimiento que impulsa el CEPREDENAC. Agradecemos a todos los participantes y nuevamente hacemos extensas el agradecimiento que lo han mostrado en el chat los participantes de tu experiencia, de esa información, y que el CEPREDENAC impulsa y busca que se convierta en un aprendizaje significativo para trasladarse en la práctica en los diferentes escenarios a los que los interesados en los temas de la gestión del riesgo estamos abordando y compartiendo este espacio. No me resta nada más que agradecer desde el CEPREDENAC, bajo el liderazgo y el saludo de la licenciada Claudia Riera, estos espacios que ustedes hacen posibles con su participación, e invitarles nuevamente el 13 de julio con el tema de la información y su relevancia en la atención a eventos adversos, impartido y facilitado por el señor Rogerio Mobilia, jefe regional de OCHA. Muchísimas gracias nuevamente, Raquel. Felicitaciones. Muy agradecida desde el CEPREDENAC. Bueno, muchas gracias y gracias a todos y a todos los que hicieron preguntas y participaron con sus comentarios también, y muchas gracias especialmente al CEPREDENAC
por permitirme otra vez estar allí con ustedes. Así que bueno, hasta la próxima. Chao.